El jefe máximo de la segunda Marquetalia, Luciano Marín Arango, más conocido como Iván Márquez, está gravemente herido en Venezuela. El régimen de Maduro indaga sobre una posible vulneración a su territorio y quién traicionó a su camarada. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela. Pero antes de darte todos los detalles de la traición a Iván Márquez para intentar asesinarlo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para no perderte nuestro contenido de impacto. Con un estado de salud grave, Iván Márquez casi se da por muerto. Lo que sucede dentro de la segunda Marquetalia expone lo que son las traiciones. Por eso estamos con Óscar Palma, internacionalista, quien nos va a exponer un poco más acerca de lo que sucedió en Venezuela. ¿Cómo estás, Óscar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi primera pregunta, Óscar, es acerca de si es posible una retaliación o venganza por parte del régimen venezolano a los perpetradores de dichas heridas a Iván Márquez. Esto es muy difícil saberlo en este momento por las múltiples hipótesis que existen sobre la muerte de Iván Márquez. No sabemos en este momento, después, unos días apenas después de sacada la noticia, si fueron las mismas disidencias, si hubo alguna participación de las fuerzas militares de Colombia, si hay alguna participación incluso de la Fuerza Armada Venezolana, y realmente desconocemos el detalle de los patrones de cooperación y conflicto que existe entre el gobierno de Maduro y muchos de los múltiples grupos armados que operan en Venezuela. Esto es un universo muy complejo de grupos que muchos de ellos nutridos por el narcotráfico o en el interés de nutrirse por el narcotráfico, que deben tener dinámicas muy volátiles de cooperación entre ellos mismos y con el gobierno de Maduro. Si nosotros decimos que hay una retaliación de Maduro, de cierta forma estamos aceptando que existe una alianza innegable entre Segunda Marquetalia y el gobierno de Venezuela. Pero no sabemos en el detalle de ya el campo específico, en el municipio, en la localidad, cómo se dan esos patrones. Entonces sería muy difícil realmente saber si habrá o no retaliación alguna. Lo que sí es muy claro es que hay unas disputas muy grandes territoriales entre varios de los actores armados que están en Venezuela, incluido por supuesto la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional. Así es, Óscar, y eso me lleva a la pregunta de por qué cree que existe silencio por parte de Maduro ante la muerte o las heridas de camaradas guerrilleros de la segunda Marquetalia. No necesariamente. El silencio puede estar explicado también por la falta de una confirmación clara de los autores. Mal haría cualquier gobierno en salir a confirmar de entrada el hecho y además de otorgar responsabilidades cuando aún no existe información certera de qué fue lo que pasó. Claro, nosotros hemos visto la presencia de líderes de las FARC histórica desde los 2000 en territorio venezolano, y eso por supuesto nos hace pensar que existe por lo menos una complacencia entre o por lo menos de parte del gobierno de Venezuela hacia los miembros de las FARC y del ELN, quien también están presentes en gran parte del territorio venezolano. Pero aún se discute mucho si es alianza o no es alianza. Digamos que la alianza es como una etapa más. Sin embargo, claro, la operación de muchos de estos líderes se ha dado en territorio venezolano históricamente, y eso nos lleva a nosotros a pensar si existe por lo menos una tolerancia a la presencia de estos grupos allí. Pero el silencio de Maduro puede deberse más a la falta de confirmación fáctica de los hechos, de los perpetradores, más allá de un silencio por una alianza o por no conveniencia. Tendríamos que ver qué pasa los próximos días, a ver si se da algún pronunciamiento oficial de Maduro. Puede que ni siquiera tengamos en ningún momento un pronunciamiento oficial. Estas caídas y abatimientos de los guerrilleros, ¿en dónde dejan parados a Venezuela y a Nicolás Maduro? En teoría, las fuerzas militares colombianas no pueden operar en otros territorios, en territorios de otros países soberanos. Recuerden ustedes la operación que dio de baja a Raúl Reyes, la cantidad de problemas que generó en ese momento con el gobierno de Rafael Correa. Nos llevó a una situación muy dramática de la política exterior, unas relaciones bilaterales muy tensas con Ecuador y con Venezuela de pasada. Y de cierta forma se desdibujó el papel de Colombia en toda la región. Ahora, puede que se realicen operaciones especiales, operaciones con una presencia muy baja de uniformados
o de miembros de algún grupo especial de las fuerzas militares en otros territorios, y puede que nunca sepamos si esto de hecho se realizó así. De confirmarse, por supuesto, una participación directa de militares colombianos en territorio venezolano, habría una posible reclamo muy fuerte por parte del gobierno de Maduro al gobierno de Colombia. Bueno, estamos en transición de gobierno, por supuesto, viene el gobierno de Petro, tendríamos que ver cómo fluye esa relación bilateral ahora entre Colombia y Venezuela. Eso puede cambiar un poco el escenario estratégico, pero uno pensaría de entrada que de confirmarse cualquier tipo de operación por parte de uniformados o de militares colombianos activos en territorios de otros países generaría un reclamo y probablemente una crisis bilateral. Y ya para finalizar, Oscar, ¿este es un nuevo comienzo para la segunda Marquetalia o se acerca más su final con la caída de varias cabecillas y en este caso las heridas de su líder más visible, Iván Márquez, que posiblemente ahora sea un objetivo militar para sus enemigos? El régimen de Chávez, incluido por supuesto ahora el presidente Maduro, nunca han estado bien parados respecto al control de su territorio en lo relacionado con la presencia de grupos armados. De cierta forma, uno podría pensar el hecho de que existan tantos grupos armados colombianos, comenzando por el ELN, las FARC, pero también grupos armados organizados, los urabeños, en fin, los rastrojos, que históricamente ha sido una presencia muy importante allí. Uno podría pensar que ahí existe una gran debilidad. O incluso uno podría debatir, existe una permisividad tan grande que desdibuja realmente el liderazgo y el discurso del gobierno chavista, pero pues también una gran debilidad estructural de Venezuela en sus fuerzas armadas, en el control de su territorio, debido al despelote de grupos tan grandes narcotraficantes que hay en esa frontera, incluso un poquito más adentro del territorio venezolano también. Esto no habla para nada bien del régimen venezolano. Es decir, sea porque existe una cooperación con ellos, o sea porque no tienen la capacidad de luchar en contra de estos grupos, todo este escenario no deja bien parado a Venezuela, ni a Maduro, ni a Chávez en su momento, en el escenario regional de la lucha contra el tráfico y contra el crimen organizado. Sabemos perfectamente que existen grandes tensiones entre frentes de las FARC, entre disidencias de las FARC como tal. Por lo menos dos grandes tensiones han existido entre un frente más clásico, el Frente Primero y Frente Séptimo, que opera mucho más en el sur de Colombia, Caquetá, toda esa zona histórica de las FARC. Ahí ha habido unos liderazgos, y ahí hay una competencia con la segunda Marquetalia de Iván Márquez. Por lo tanto, sí hay tensiones muy claras. Hay competencia por rutas, hay competencia, rutas de tráfico de narcóticos, por supuesto, hay competencia por dominios territoriales específicos, no solamente entre disidencias de las FARC, sino ampliado a otros grupos armados organizados que existen en Colombia y que por supuesto también tienen una presencia territorial en Venezuela. Entonces, puede que nosotros, desde la perspectiva más pública, entendamos a las FARC o a las disidencias de las FARC como amigos, como aliados, casi como hermanos que van de la mano hacia el mismo punto de la lucha, pero eso no es real. La realidad es que hay una gran cantidad de luchas, de competencias muy duras entre los frentes disidentes de las FARC, y una de las grandes hipótesis, como ya pasó con otras bajas, es justamente que a través de esta guerra algunos liderazgos de otros frentes hayan provocado la muerte de Iván Márquez, al igual que en el caso del Paisa y otros líderes más. Entonces no se puede descartar esa hipótesis, la posibilidad de que haya sido un frente enemigo, así hayan sido todos de las FARC, que haya causado la muerte de Iván Márquez en ese territorio. Y también existe la posibilidad de que elementos de la Fuerza Armada Bolivariana hayan participado, no lo sabemos, pueden ser operaciones especiales, la Guardia Nacional, la Fuerza Armada Bolivariana, con o sin recompensa, ¿no? Con o sin recompensa, por supuesto. La recompensa suena muy jugosa, siendo parte como un miembro, digamos, de una estructura militar, sería muy difícil hacer el reclamo
específico de esa recompensa, pero no sabemos si hay ciudadanos, grupos privados, por llamarlos así, que hayan recogido información de inteligencia para dar específicamente con el paradero de Iván Márquez, y si hayan actuado, si hayan pasado esa información. Eso por supuesto no lo sabríamos, es difícil saber.